Bien, amados hermanos, en la preciosa fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen sus asientos allá en casita y aquí también a mis hermanos que nos acompañan. Damos primeramente gracias a Dios por la oportunidad nuevamente y el privilegio que nos concede de hacer uso de su palabra en esta tarde. Vamos a compartir un tema pues interesante, pero antes que nada también saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan aquí en Chicago, allá en otros estados. Por ahí veo que también del estado de Puebla, en México. Que Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos. Desde luego, a lo mejor también de otros estados como Minnesota, Wisconsin, Indiana, donde quiera que llegue esta transmisión y que nos estén mirando, pues Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Y a todos mis hermanos también aquí en este lugar que hacen posible con su esfuerzo que se lleve a cabo esta transmisión. El título, hermanos, de nuestro estudio, de nuestro tema es El infierno o el infierno de fuego. Este tema es verdad, también es algo controversial porque la forma en la que cree la Iglesia de Dios respecto a este tema diferencia de otras formas de creer. Entonces es importante que pues vayamos entendiendo, hermanos, la diferencia de cómo creemos que la Escritura enseña respecto a este tema del infierno. Primero, hermanos, pues quiero que veamos algunos significados acerca del infierno, ya que el infierno, hermanos, tiene diferentes significados y depende de quién lo traduzca o quién lo diga, tiene diferentes significados. Por ejemplo, la palabra infierno, hermanos, que viene del latín infernum o infiernum, uno de los primeros conceptos que da es, quiero leer uno de ellos, según la Enciclopedia Española, dice: en la doctrina tradicional cristiana, lugar donde los condenados sufren después de la muerte, o sea, un castigo eterno. Ese, según es el concepto de la tradición cristiana, pero hay otros conceptos, como por ejemplo, número 2 dice: en diversas mitologías y religiones no cristianas, lugar que habitan los espíritus de los muertos. Este es según el concepto de las mitologías o religiones no cristianas, es a saber, politeístas. Muy bien, son diferentes conceptos, pero ¿a cuál de ellos nos vamos a apegar? Bueno, a la cual nos debemos de apegar es al concepto bíblico, que dice la Escritura respecto a este tema. Bien, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Vamos a iniciar con esta lectura. Capítulo 5 de Mateo, vamos a leer del versículo 21 al versículo 30. Vamos a leer esta lectura. Allá en casa, si gustan ponerse de pie, y aquí también para que me acompañen a leer esta lectura bíblica de la palabra de nuestro Dios. San Mateo, capítulo 5, del verso 21 al versículo 30. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo, a la letra así, Mateo 5, 21. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino,
porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala delante de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias, aquí allá en casita. Y vamos a prestar atención, hermanos, a esta lectura. Aquí el Señor Jesucristo nos da enseñanzas, hermanos, morales respecto a la relación entre hermanos y a nuestros semejantes. Entre ellas nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Eso lo decía el mandamiento. Verso 22, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Bien, vemos, hermanos, que la situación es que el Señor aconseja seriamente que, hermanos, debemos de tener cuidado en la relación con nuestros hermanos, de no enojarnos locamente, de no insultarlos, de no ofenderlo, de no injuriarlo. Y la situación es tan seria que si alguno lo hace, mejor que lo piense dos veces, porque la Escritura dice que será culpado del infierno del fuego. Entonces, dice el verso 23, por tanto, si retrajeres tu presente al altar y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. De allí que vemos la importancia, hermanos, de amistarnos con nuestros hermanos. Es cierto que como seres humanos todos tenemos diferentes formas de pensar, quizás de sentir, pero en Cristo Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, que debemos de hacer lo posible con todas nuestras fuerzas de tener un mismo sentir y una misma manera de pensar, pero en Cristo Jesús. Todos los hijos de Dios, hermanos, debemos de luchar por adquirir este sentimiento de ser uno en Cristo Jesús. Pero en el proceso, hermanos, de este crecimiento, es cierto, hermanos, que vamos madurando poco a poco. Algunos son muy iracundos, algunos se enojan con facilidad, otros no. Pero si llegara a acontecer, hermanos, pues algún enojo, el Señor nos recomienda que nos reconciliemos. De no ser así, estamos expuestos a ser reos de juicio, y aquí dice del infierno del fuego. Y cuando dice del infierno del fuego, hermanos, es para que nosotros nos demos cuenta que es muy seria la cosa. Nos exponemos a un juicio, y ese juicio, dice, es el infierno del fuego. Y así más adelante también vemos, hermanos, acerca, por ejemplo, en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor es que se te pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado, ¿a dónde? Al infierno. Entonces, hermanos, ya como mencionó el infierno del fuego, el infierno, hermanos, ya lo dijimos, es una palabra que tiene diferentes significados, y en unos momentos, en unos instantes, vamos a poner el significado real, bíblica, del significado de esta palabra. Pero ¿por qué, hermanos, ahorita vemos que aquí hace mención de que va a haber un juicio para todos aquellos hermanos que pecan, tanto, hermanos, físicamente como en su corazón? Porque aquí dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla.
este es un pecado mental, no necesito llegar al acto para adulterar con la mujer del prójimo, pero si lo pienso yo y lo codicio en mi corazón, en mi mente, ya he adulterado en mi corazón. Y el Señor recomienda y dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer, es preferible que lo saques de ti, que es mejor que estés sin un miembro, que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? En el infierno. Entonces vemos la seriedad de cometer ese tipo de pecados, tanto físico como, hermanos, mental, ¿verdad? Se puede pecar. Pero vamos a ver, hermanos, ¿a qué se refiere cuando dice el infierno o el infierno de fuego? Realmente es, como leímos hace unos instantes, el significado del infierno es el lugar de tormento donde los muertos que murieron, ya sea que se portaron mal, están en estos momentos sufriendo. Es el castigo eterno de los impíos. Pero si se portaron bien, hicieron obras justas, bueno, cuando ellos mueren no van a ir al infierno, sino que van a ir derecho al cielo o al paraíso a disfrutar de la presencia de Dios. De allí que cuando alguien muere, dice: el Señor la tenga en su santa gloria. Y si fue bueno, el Señor: hijo, no llores, porque tu mamá está ahorita en el cielo gozando de la presencia de Dios, porque ella fue muy devota de la religión, así que no te preocupes. Pero si el padre o el marido fue muy borracho y mujeriego y adúltero y todo lo malo que pudiéramos nosotros pensar, bueno, allí sí no puedo decir nada de que esté gozando, porque de lo que está gozando ahorita es en el infierno, ¿verdad? Él está sufriendo, porque ese es el castigo eterno de los impíos, que cuando uno muere ellos van al infierno. Esa es la creencia popular, ¿verdad? Pero vamos a ir mirando, hermanos, si esa creencia se apega a las Escrituras o tiene otro concepto, hermanos, de la mitología, ¿verdad? Bueno, por allí, hermanos, vamos a ver si nuestros hermanos de la producción ponen, hermanos, el significado de la palabra infierno según la Biblia, ¿verdad? Porque según las Sagradas Escrituras, hermanos, vemos el significado diferente a como lo cree la Iglesia popular. Bueno, mientras ponen ahí en la proyección, quiero que veamos, hermanos, otra cita paralela a esta lectura que hemos leído. Aquí el traductor, hermanos, de la Biblia, estoy hablando del traductor, no del escritor. El traductor usa la palabra infierno, ¿verdad? Pero vamos a ver en otra lectura, por ejemplo, vamos a ver, antes de ver otra lectura, San Mateo capítulo 10, versículo 22 al 28. Bueno, allí en su pantalla podemos ver el significado, hermanos, mientras ya lo pusieron mis hermanos, de la palabra infierno. Según, hermanos, el infierno bíblicamente significa, hermanos, el sepulcro. Infierno viene del latín de infernus o infernos, y que equivale también a decir Hades en griego, que también significa sepulcro, y es lo mismo de decir Seol en hebreo, que significa igualmente sepulcro. Entonces, estas tres palabras, hermanos, Seol en hebreo, Hades en griego e infierno en latín, significa lo mismo, significa sepulcro. Y lo vamos a ir mirando en el desarrollo de este estudio. Bueno, gracias. Y también allí vemos, hermanos, otra palabra en arameo que dice la Gehenna, y esto significa el valle de Hinnom. ¿Qué tiene que ver la Gehenna? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 22 al 28, también es una cita que habla del infierno. San Mateo capítulo 10, versículo 22 al 28 dice: y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro,
ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Entonces, aquí, hermanos, cuando dice esto, el Señor Jesús realmente entonces recomienda a manera de consolación a la iglesia, a los discípulos, diciéndoles, si a mí, dice, me han llamado, si al padre de familia lo llamaron Belzebub, ¿cuánto más los de su casa? Así que no temáis. Cuando habla, hermanos, de persecución, que los discípulos iban a huir de ciudad en ciudad, dice, de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que el Hijo del Hombre no venga. Consolaba, hermanos, a la iglesia, porque él sabía, hermanos, que cuando él ascendiera al cielo, hermanos, su iglesia iba a padecer persecuciones. No todos iban a aceptar el Evangelio de Jesucristo, pero les consolaba y les decía, vayan a otra ciudad, sigan huyendo, ¿verdad? Pero de todas maneras, déjenme decirle que no acabarán de recorrer las ciudades que el Hijo de Dios no venga. Hablando, hermanos, en términos espirituales, ya que los hijos de Dios verdaderamente, hermanos, iban pues a morir, y para ellos iba a ser ya el final. Pero por eso le dice el Señor Jesucristo, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y luego les dice, no teman a los que matan el cuerpo, no teman, mas al alma no pueden matar. Temer antes al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí, hermanos, no nos está diciendo que el alma es inmortal, sino que les está diciendo a los discípulos que no teman a aquel que mata el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El alma, hermanos, se concentra en los sentimientos. Se recuerdan que la Escritura dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pues bien, si alguien nos persiguiera, hermanos, por causa del Evangelio, el Señor Jesucristo dice que no debemos de temer tanto porque vayan a matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma, nuestro sentir, la manera de pensar no la pueden matar. ¿A quién debemos de tener miedo? Temed antes aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y también el alma. Y dice aquí más, y el cuerpo en el infierno. Una vez más, el traductor hace uso de la palabra infierno. Y nuevamente, si creemos conforme a la creencia popular, la idea es entonces que, hermanos, cuando uno muera, pues va a ir al infierno del fuego, donde se va a estar quemando en el instante. Bueno, aquí, hermanos, pues no dice eso. Vamos a ver ahorita, hermanos, de que en otra parte de las Escrituras hace uso de otra palabra y no de la palabra infierno. Vamos a leer en San Lucas capítulo 12, vamos a leer versículo 4 y 5. Este es otro escritor, hermanos, que habló también de lo mismo, pero el traductor lo traduce con otras palabras. En vez de usar la palabra infierno, vamos a ver qué palabra usa. San Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice así: Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar, ¿en dónde, hermanos?
En la gehenna, así os digo, a este temed. Nos damos cuenta, hermanos, que en esta lectura de Lucas, el traductor no usa la palabra infierno. ¿Qué palabra usa? La gehenna. Y se acerca más al original, porque la palabra gehenna es una palabra no griega, no latina, sino que está, hermanos, en arameo, que es el lenguaje, hermanos, que también se hablaba en los días de Jesucristo. Entonces, San Mateo 10:28 dice infierno, pero aquí lo traducen como gehenna, se acerca más al original. Quiero de antemano, hermanos, decir y, hermanos, poner de manifiesto que la palabra infierno no se utilizó en los escritos originales, porque la palabra infierno es una palabra latina y el Nuevo Testamento no se escribió en latín primeramente, sino que se escribió en griego. Entonces, hermanos, la palabra infierno no la escribieron los escritores hebreos o los discípulos, los apóstoles, no la escribieron, sino quienes la escribieron, hermanos, fueron los traductores de las Escrituras. Y así existen muchas traducciones. Otros, en vez de usar la palabra infierno, usan la palabra Hades. Otros, en vez de usar la palabra Hades, usan la palabra Seol, pero se refiere a lo mismo. Entonces, la gehenna, hermanos. Vamos a ver ahora San Marcos capítulo 9, también otra lectura paralela, hermanos, a lo que leíamos en San Mateo capítulo 5, versículo 21. San Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Marcos 9, 43 al 48. Dice así: y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir ¿a dónde? ¿Al infierno de fuego? No, dice a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado ¿en dónde? ¿En el infierno? No, en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados en la gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el escritor hace uso de la palabra aramea gehenna, no hace uso de la palabra latina infierno. ¿Por qué? Porque no se escribió, hermanos, la escritura en latín. Entonces, esta es la parte importante para descubrir qué realmente o a qué realmente se refería el Señor Jesucristo a la gehenna. Si no se usó la palabra infierno y se usó la palabra gehenna, donde dice el fuego que no puede ser apagado y donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿A qué se refiere, hermanos, esta frase gehenna? ¿Qué significa? Bien, como vimos en el cuadro anterior, la gehenna, hermanos, es una palabra aramea que significa, hermanos, valle de Ginón. Y, hermanos, esto tiene su origen en el Antiguo Testamento, en los días de los reyes. El Señor Jesucristo sabía a qué se refería. ¿Qué es este valle de Ginón? Vamos a leerlo, hermanos, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 30 al 34. Vamos a ver esta referencia. Jeremías, capítulo 7. Versículo 30 al 34. Dice así: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová,
Pusieron sus abominaciones en la casa, sobre lo cual mi nombre fue invocado, y amancillándola. Y han edificado los altos de Tofet, que es en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego sus hijos y sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien la espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén voz de gozo y voz de alegría, voz de esposo y voz de esposa, porque la tierra será en desolación. Amén. Aquí vemos, hermanos, cómo el profeta Jeremías profetiza en contra, hermanos, de Jerusalén, porque, hermanos, los hijos de Judá habían hecho lo malo. ¿Cuál era lo malo, hermanos? Que ellos, dice, que habían edificado altos en Tofet, o sea, en el valle del hijo de Hinnom, que está, hermanos, al sureste de Jerusalén, en la parte sur. Allí, hermanos, habían hecho altares a los dioses ajenos. Además, dice que no tan solamente les rendían cultos, dice que también quemaban al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que nuestro Dios nunca les había mandado, e hicieron, hermanos, irritar el corazón de nuestro Dios. Por lo tanto, dijo que no se iba a llamar más el valle del hijo de Hinnom, sino el valle de la matanza, porque, hermanos, iban a ver muchos muertos en ese lugar. Dios estaba profetizando, hermanos, que iba a destruir ese lugar. Además, hermanos, de que irritaron a nuestro Dios, Dios les profetiza, hermanos, que en vez de que quemaran a sus hijos, también iban a quemar, hermanos, a los cuerpos de los hijos de Israel. Bueno, hermanos, vemos el cumplimiento. Vamos a ver el cumplimiento, hermanos, que sucedió en ese lugar donde los hijos de Israel cometieron abominación, porque le quemaban, hermanos, inciensos a los dioses. A Astarot le quemaban, hermanos, inciensos a Baal y a Moloch. Y no tan solamente quemaban inciensos, sino que quemaban sus hijos, hermanos. Cosa horrenda. Se trataba de sacrificios humanos. Bueno, vamos a ver, hermanos, lo que sucede en segundo libro de los Reyes. Vamos a leer, hermanos, el cumplimiento de este lugar del valle de los hijos del hijo de Hinnom, así se llamaba, hermanos, que llegó a ser después, hermanos, la Gehenna en los días de Jesucristo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Uno de los reyes de Judá, hermanos, lleva a cabo pues esta hazaña. Vamos a ver, segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Dice así, versículos 4 al 10. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del 4 al 10. Dice así: Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, y a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal, y para el bosque, y para toda la milicia del cielo, y quemólos fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó los camoreos que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen perfumes en los altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna, y a los signos, y a todo el ejército del cielo. Hizo también hizo sacar el bosque fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente de Cedrón, y tornó el polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del pueblo.
Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los altos, donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gabaa hasta Beerseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba en la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos. Verso 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego. ¿A quién? A Moloch. Este rey, hermanos, de nombre Josías, fue un rey de Judá, hermanos, que al principio de su reinado, hermanos, hizo una limpieza total en Jerusalén, porque dice, hermanos, que quitó a los sacerdotes que habían puesto los anteriores reyes de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos. Además que también honraban, hermanos, a los signos del zodiaco, honraban, hermanos, al sol, a la luna, a los astros, y también, hermanos, dice que profanó el lugar donde los hijos de Israel quemaban a sus hijos en el valle del hijo de Hinnom. Dice que él lo profanó para que ninguno quemase su hijo a este Moloch y a Baal. Vemos entonces, hermanos, que lo que los hijos de Israel habían hecho era una cosa horrenda a los ojos del Señor. Y Dios profetizó, hermanos, que allí mismo iban a quemar a los sacerdotes que habían hecho honra a los Baales, hermanos, ¿verdad? A todos ellos los iban a quemar, y destruyó, hermanos, en realidad ese lugar, y ese lugar, hermanos, se hizo después un basurero. Vamos a ver qué es lo que más hizo. Vamos a ver el versículo 14 en adelante. Dice: y quebró las estatuas y taló los bosques e hinchó el lugar de ellos de huesos de hombres. Bueno, soltamos hasta el versículo 20 para irnos un poquito más rápido. Dice: mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvióse a Jerusalén el rey Josías. O sea, hermanos, hizo una limpieza. Quitó, hermanos, a todos también los adivinos, a los pitones, a los que hermanos se dedicaban a la astrología, a todos los videntes, estos que hermanos consultaban a los espíritus, también los quitó, hermanos. O sea que hizo una gran limpieza el rey Josías. Pero ese lugar, hermanos, que nos interesa ahora mismo es el valle de Hinón, el cual, hermanos, dice la Escritura que, hermanos, fue profanado por Josías para que no quemasen más a los hijos de los israelitas. Entonces, hermanos, dice que allí ese lugar, también la historia dice que se convirtió, hermanos, en un basurero, porque no tan solamente quemaron Josías los huesos de las personas, de los sacerdotes, los muertos, sino que también, hermanos, ya echaban basura, ya se convirtió en un basurero, que, hermanos, entre más basura le echaban, pues ardía y ardía, lo quemaban y el fuego no se apagaba. Y como ya, hermanos, también quemaban cosas materiales y cuerpos putrefactos, quizás hasta animales echaban allí, hermanos. Lógicamente, hermanos, un cuerpo cuando se pudre cría gusanos. Entonces ese lugar, hermanos, casi se mantenía siempre encendida su brasa, porque antes de que se apagaba le echaban más basura, más cuerpos muertos, para profanar ese lugar que los reyes anteriores habían idolatrado. Habían, hermanos, adoptado las costumbres de los cananeos de rendirle culto a Moloch y a Baal. Bueno, Josías fue el que profanó todo eso, y ese lugar, hermanos, que se llamó el Valle de Hinón, en los días de Jesucristo vino a ser, hermanos, la Gehenna. Por eso es que el Señor Jesucristo hace uso de esta palabra no latina, sino, hermanos, en arameo, Gehenna, que quiere decir Valle del hijo de Hinón.
Y ese lugar existía todavía en los días de Jesucristo. Existía un basurero fuera de Jerusalén donde quemaban y quemaban desperdicios y quemaban desperdicios, y siempre se mantenía ese lugar ardiendo. Por eso es, hermanos, que el Señor Jesús usa, si nos damos cuenta, si nos acordamos que en el Evangelio de Marcos, Él menciona, hermanos, el fuego que no puede ser apagado. Así lo menciona, dice Marcos. Nuevamente vamos a recordarlo, regresando a Marcos capítulo 9. Fijémonos que dice así, Marcos capítulo 9, versículo 43. Estoy en Lucas. Vamos a recordarlo como dice. Dice así: y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Y el versículo 44 añade también otra cosa, dice: donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y es cierto, pues era un basurero, hermanos, donde había muchos desperdicios. A ese lugar se hizo referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuál? A esa gehenna, a ese lugar de desperdicios, hermanos, donde se mantenía ardiendo por causa de los desperdicios y de la basura, y que también creaba gusanos. Y hermanos, ¿por qué hizo uso de esta figura el Señor Jesús? Bueno, para que, hermanos, para que nosotros como hijos de Dios entendiésemos lo serio, hermanos, que es tener una buena relación entre hermanos, y que si, hermanos, no llegamos a cumplir con ahora sí, con nuestro compromiso con el Señor de amar a nuestro prójimo como a uno mismo, lo que, hermanos, nos está reservado es ese lugar, es esa gehenna. Pero acordémonos que es algo, hermanos, figurado, o sea, hace referencia a ese lugar, pero, hermanos, quiere decir que el castigo realmente va a ser severo, hermanos, para que le demos la debida importancia. Porque, hermanos, ¿de qué otra manera el Señor podía decirles a sus discípulos que tomaran bien en serio estas cosas, si no usaba una figura para que también, hermanos, ellos temieran? Y que, hermanos, hay un castigo si nosotros no guardamos los mandamientos de nuestro Dios. Bien, entonces, hermanos, eso quiere decir a lo que se refería el Señor Jesucristo con la gehenna. Y cuando, hermanos, Mateo, en vez de usar, en este caso Mateo no, sino el traductor, en vez de usar la palabra gehenna, usa la palabra infierno. ¿Por qué usa la palabra infierno el traductor? Porque, hermanos, ya tenían esa idea los traductores acerca de la mitología greco-romana. Por allí, hermanos, a ver si nos ponen el cuadro de la cultura greco-romana. Vamos a hablar un poquito de esta historia. ¿Por qué, hermanos, los traductores se fueron con la palabra? ¿Por qué usaron la palabra infierno? Vamos a ver, dice en la cultura grecorromana, hermanos, veíamos que en el cuadro el Hades significa bíblicamente el sepulcro, y el Seol también, pero en la cultura grecorromana, hermanos, tenía otro significado. ¿Cuál era el significado, hermanos, que daba la cultura grecorromana al Hades? El Hades, hermanos, es el lugar de los muertos. Allí está, gracias, mis hermanos. Miren, allí en el cuadro dice Hades. ¿Qué quiere decir? El lugar de los muertos. Era allí donde, hermanos, moraban los muertos, pero al mismo tiempo, hermanos, según la mitología griega, por eso se llama cultura grecorromana. ¿Por qué? Porque la cultura griega influyó, hermanos, en el Imperio Romano, y la cultura griega pasó al Imperio Romano. Por eso es que Hades allí dice lugar de los muertos, y según la mitología, ellos creían, hermanos, que los muertos que iban al Hades, si ellos cometían maldades que merecieran un tormento, ellos iban a parar al Tártaro. Ese es el nombre que le daba la mitología
griega al lugar de tormento, donde iban a ser atormentados todas las personas que murieron haciendo el mal, pero que si las personas morían haciendo el bien, no iban a ir al Tártaro, al lugar de tormento, sino que iban a ir a un lugar que le llamaba el campo Elíseos, que quiere decir un lugar lleno de campos verdes, lleno, hermanos, pues de cosas muy bonitas, de un bienestar. Pero entonces, hermanos, esta cultura pasó, hermanos, también a la iglesia cristiana tradicional, porque, hermanos, ya de hecho hay una leyenda también, hermanos, una comedia muy famosa que se llama la comedia del infierno de Dante, donde, hermanos, él escribe, hermanos, y relata cómo es el infierno, ¿verdad? Entonces le da más realce a la doctrina popular del infierno, y, hermanos, es por eso que también se adopta esa postura de que el infierno es un lugar de tormento. Entonces así pasa, hermanos, esta doctrina griega a la romana, donde se cree que cuando uno muere, los malos inmediatamente se van directo al infierno, que es un lugar de tormento, y los buenos inmediatamente pasan, hermanos, al cielo, a la presencia de Dios. Pero eso, hermanos, es una fusión, hermanos, de la cultura grecorromana a la tradición cristiana de la recompensa de los muertos. Bueno, entonces esto es, hermanos, la información que tenemos acerca de la cultura grecorromana. Así es como creían. Por eso es, hermanos, que los traductores ya tenían esa idea de la cultura grecorromana, ¿verdad? Y ellos, hermanos, aplicaron al lugar de los muertos, después de que ellos mueren, la palabra infierno. También, hermanos, como dije hace unos instantes, este personaje por el año 1300, ¿verdad? Él escribió, hermanos, una comedia que se llamaba, hermanos, el infierno de Dante. Y en ese lugar, hermanos, pues, según los pecados que se cometía, pasaban primero al purgatorio, después pasaban a un lugar mediano y después, hermanos, a un lugar más feo, hasta llegar donde está el lugar de Lucifer. Entonces, este personaje popularizó más la idea del infierno del fuego. Por eso es que ya se quedó esa idea muy popular, hermanos, en el mundo religioso cristiano, de que el infierno realmente es un lugar de tormento. Bueno, eso es, hermanos, la explicación referente a lo que leíamos en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 10, San Marcos capítulo 9 y capítulo 12 acerca de este lugar que se llama la Gehenna, pero no infierno. Bueno, entonces, hermanos, vamos a pasar a otra cosa respecto a esto. Decíamos nosotros, hermanos, que la palabra infierno tiene un significado bíblico. Vamos a ver el significado bíblico, no el significado de la tradición cristiana, no el significado, hermanos, de la religión politeísta o del paganismo o de la mitología, sino el significado bíblico, porque la Biblia sí da otro significado, hermanos, a esta palabra de infierno. Vamos a ver. Por ejemplo, algo, hermanos, que nosotros conocemos, hasta también lo menciona el credo católico romano. Vamos a leer una lectura, hermanos, importante en Hechos capítulo 1 para explicar que la palabra infierno, hermanos, no es un lugar de tormento, sino que también significa el sepulcro. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 25 en adelante, dice así. Hechos es el capítulo 2, hermanos.
capítulo 2 de Hechos, verso 25, dice así: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré removido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado, que del fruto de su lomo cuanto a la carne levantaría al Cristo, que se levantaría sobre su trono. Y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. En esta versión, hermanos, hace uso de la palabra infierno. La versión de 1960, si alguien tuviera una versión, van a ver que usa la palabra Hades en vez de infierno. Pero, hermanos, en el Antiguo Testamento, esta referencia vamos a leer qué frase o qué palabra usa en vez de infierno o de Hades. Vamos a leer en Salmo capítulo 16, versículo 9 al 10. Salmo capítulo 16. Dice así: Salmo capítulo 16, del 9 al 10. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma ¿en dónde? En el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En esta versión de 1909 usa la palabra, en vez de infierno y de Hades, sepulcro. Pero en la versión de 1960, si alguien lo tiene, hermanos, va a traducir, en vez de palabra sepulcro, ¿qué palabra utiliza? Seol, en hebreo, que quiere decir sepulcro. Entonces, hermanos, ahí está el significado de esta palabra, hermanos, sepulcro. O sea, la palabra Seol es igual a sepulcro, la palabra Hades en griego significa sepulcro, y, hermanos, en esta versión traduce la palabra infierno, que también, hermanos, significa sepulcro o el lugar de los muertos. Entonces, hermanos, he aquí la prueba de que la palabra infierno, en realidad bíblicamente, hermanos, no es un lugar de tormento, sino es el lugar donde van todos los muertos, ya sean buenos o ya sean malos. ¿Dónde están, hermanos, todos los patriarcas, todos los profetas, el mismo rey David y el mismo Señor Jesucristo? ¿A dónde fueron cuando murieron? Al sepulcro, al Seol o al infierno. Significa lo mismo. Pero no, hermanos, que hayan ido al infierno a ser atormentados. Nadie está siendo atormentado, hermanos, en estos momentos. ¿Qué están haciendo en estos instantes los muertos? La Escritura dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga en esta vida, porque su memoria ha puesto en olvido. Entonces, esa es la condición, hermanos, de los muertos. Están durmiendo en estos instantes. Nadie ha recibido el pago de ir al cielo o de ir al infierno del fuego. ¿Dónde están en estos momentos los muertos? Están en un estado de inconsciencia. Ya casi finalizamos, y este tema quizás es para más. En otra ocasión, hermanos, volveremos a hablar un poquito más. Por ejemplo, todavía falta, hermanos, de platicar un poquito acerca, hermanos, de la parábola del rico y Lázaro. Esa es otra parábola que se ha malinterpretado, pero que también tiene su significado correcto. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Apocalipsis. Vamos a ir finalizando acerca, hermanos, de este tema. Apocalipsis capítulo 20,
Apocalipsis capítulo 20, hermanos, vamos a leer, y con este versículo yo creo que terminamos, y vamos a dejar para más en otra ocasión. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Si gustan, vamos a ponernos de pie, hermanos, para finalizar con estas citas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice así, vamos a leer todos juntos, en el nombre de Cristo. Dice así: y vi un gran trono, leamos, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde, hermanos? ¿Al infierno? No, al lago de fuego, porque el mismo infierno y la misma muerte dice que fueron lanzados al lago de fuego. Habla de una manera, hermanos, simbólica, porque el infierno, hermanos, pues como ya se dejó aclarado, es el sepulcro, y la muerte también van a ser lanzados al lago de fuego. Bueno, este es un símbolo, hermanos, en el cual el Señor nos dice que la muerte y el sepulcro va a ser destruido, ya no va a existir, y no tan solamente el infierno y la muerte, sino también, ¿quién, hermanos? Todos los que no se hayan hallado escritos en el libro de la vida. Lo importante, hermano, entonces, para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es que, hermano, usted y yo nos esforcemos con todo nuestro corazón en guardar los mandamientos del Señor, de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, de amar a nuestro prójimo como a uno mismo y, hermanos, ser fieles hasta la muerte. Y el Señor nos promete, hermanos, librarnos de la segunda muerte, que es del lago de fuego, de la destrucción eterna. Hermanos, aseguremos la vida eterna. Sigamos, hermanos, sirviéndole a nuestro Dios con todo nuestro corazón, que nuestro nombre que está escrito en el libro de la vida, hermanos, no sea borrado del libro de la vida. Así que, hermanos, bueno, esto es todo por hoy. Y, hermanos, pues adelante, que nuestro Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y paz a vosotros.